hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la prueba por indicios, qué significará un indicio, qué es la prueba directa, qué es la prueba indirecta, cuestiones que de repente nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra carrera profesional, o de repente si estamos estudiando derecho también habremos en algún momento escuchado. Se ha probado a través de indicios o se ha probado de manera directa tal o cual hecho. Pero ¿qué es exactamente lo que se tiene que entender por la prueba de indicios? Antes de entrar propiamente a lo que es la prueba directa, la prueba indirecta o la prueba por indicios, me gustaría repasar de manera genérica algunos conceptos que nos van a servir para la clase del día de hoy, ¿no? Primero empecemos por el concepto de prueba. ¿Qué es lo que nosotros entendemos o se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra prueba? A ver, los leo así rapidito nada más en el chat. Lo primero que se nos venga a la mente con la palabra prueba. ¿Nadie? Evidencia, un medio, acreditar, un documento, etcétera, ¿no? Exactamente. Si nosotros tratásemos de repente de hablar con algún familiar, con algún amigo que de repente no ha estudiado derecho o no ejerce alguna función acorde al derecho, lo que nos tendría que decir respecto a lo que se le viene a la mente con la palabra probar es que acreditemos o demostremos algún evento, algún suceso, o incluso demostremos lo que nosotros estamos diciendo en un determinado contexto, ¿no? Por ejemplo, si es que existe una pelea entre enamorados y la enamorada le dice, ¿sabes qué? Voy a demostrarte que tal día yo estaba en mi casa y que no pude haber salido como tú estás diciendo, ¿no? Entonces, probar o significa o se equipara a la palabra o al significado o a la acepción de demostrar, ¿no? Y si nosotros nos vamos ya propiamente a una perspectiva judicial o a una perspectiva jurídica, podríamos decir que el término prueba tiene tres acepciones, ¿no? Una primera acepción o un primer significado, por así decirlo, como si se tratase de un medio de prueba, ¿no? Es decir, que se entiende por prueba aquellos elementos que se emplean para crear certeza en el juzgador o de repente en el fiscal, ¿no? Y esta certeza está relacionada a los hechos que son objeto del proceso, ¿no? También podríamos decir que por la palabra o por el término prueba, podríamos encontrar una acepción relacionada a la acción de probar, es decir, a aquella actividad que nosotros vamos a desplegar o que todas las partes de un proceso van a desplegar para incorporar algún hecho al proceso, ¿no? Que más concretamente estaríamos hablando de actos de investigación, actividades que nosotros vamos a desplegar de repente incluso antes de la etapa propiamente de juicio oral, a través de los cuales, a través de estas actividades, tendemos a incorporar ciertos hechos nuevos respecto de los cuales ya se tenía anteriormente, ¿no? O también podríamos hablar del resultado probatorio, que no es otra cosa que causarle de repente algún tipo de impresión o tratar de convencer al juez respecto de una determinada posición que nosotros podamos tener, ¿no? Es decir, esta última acepción comprende los elementos que el juez va a extraer de toda la actuación probatoria a efectos de determinar en qué hechos se va a fundamentar la sentencia, ¿no? Es decir, podríamos nosotros a través de toda esta actividad llegar a convencer al juez y el juez va a tomar por válida o por cierta la postura o la tesis que nosotros le hemos podido llevar al caso concreto, ¿no? Entonces vemos que existen diferentes términos, diferentes acepciones, diferentes concepciones, diferentes significados, si se quiere, de lo que es la prueba, ¿no? Precisamente el doctor Neira Flores establece que por prueba
se entiende todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad, ahí vemos como diferencia varias de las acepciones que nosotros acabamos de diferenciar, como medio, elemento o actividad de prueba pueda formar en el juez la certeza de haber alcanzado verdad concreta que se produjo durante el proceso y de este único modo desvirtuar la presunción de inocencia, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes pueden probar en un proceso? En un proceso, evidentemente, en un proceso penal, claramente estamos hablando, no solamente recae sobre el fiscal el probar un determinado hecho en concreto y desvirtuar la presunción de inocencia. Principalmente va a caer en él, si es verdad, pero si nosotros estamos postulando un hecho alterno al de la fiscalía, por ejemplo, si la fiscalía dice tal persona es culpable o es responsable del delito de homicidio porque tenemos tales pruebas ABCD, y nosotros estamos postulando de que no puede ser posible de que nuestro patrocinado sea responsable por el hecho en concreto o el delito que se le está imputando, no solamente tenemos que alegar que no es responsable, sino que si estamos postulando un nuevo hecho, tenemos también la carga de probar que nuestra aseveración es real o se acerca más a lo que efectivamente ha sucedido, ¿no? ¿Y para qué hablamos nosotros de todas esas acepciones de la prueba o el significado prueba? Para centrarnos en el derecho a la prueba, ¿no? ¿Qué es el derecho a la prueba? El derecho a la prueba no está expresamente recogido en la Constitución Política del Perú, no hay ni siquiera una norma dentro del Código Procesal Penal que nos establezca o nos diga qué es la prueba y qué es el derecho a probar. Existen en el Código Procesal Penal vigente ciertas normas que de repente nos llevan a hacer ver la manera como nosotros tendríamos que postular ciertos medios probatorios. También existen normas que limitan ciertos medios probatorios o la admisión de estos medios probatorios. Existen otras normas que también tienden a guiar al juez para que, llegado el momento, pueda valorar los medios probatorios que nosotros aportemos o la prueba si es que ya ha sido actuada, pero no existe ni en el código ni en la Constitución un concepto de lo que es prueba. Tampoco existe expresamente delimitado un derecho a la prueba. Sin embargo, nosotros sí podríamos desprender la existencia de un derecho a la prueba en base a otros derechos fuentes u otros derechos continentes que se les suele llamar como el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ¿no? El derecho a la prueba no es otra cosa que el derecho que tienen las partes procesales a tanto aportar pruebas, ¿no? A través de actos, de repente si no estamos propiamente en la etapa del juicio oral, a aportar de repente actos o solicitar la realización de actos para que se puedan recabar ciertos medios de prueba, y también a que posteriormente, ya en la etapa de juzgamiento, podamos producir la prueba y de repente después de terminado ya el contradictorio, recibamos una valoración de la prueba, y esta valoración tendría que ser de manera conjunta, de manera lógica, y si es que se han dejado de lado ciertos medios probatorios, también tenemos el derecho de que en la resolución se establezca por qué se han dejado de lado ciertos medios probatorios o por qué se les ha dado más valor a otros medios y no a los que nosotros hemos podido aportar, ¿no? Por eso es que se dice que el contenido esencial del derecho a la prueba
se va a desplegar en distintas etapas del proceso penal, ¿no? Vamos a tener una primera etapa o fase donde el derecho va a estar contenido en el mero hecho de postular u ofrecer pruebas. Esta manera de postular u ofrecer pruebas no solamente está dado por el hecho de que nosotros podamos en una determinada investigación preparatoria, solicitar al fiscal la realización de ciertos actos de investigación porque consideramos de que a través de estos actos se van a recoger medios de prueba que posteriormente los podamos a poder utilizar en un juicio oral. Y si es que el fiscal, por ejemplo, no quisiera realizar este acto de investigación que nosotros estamos solicitando, incluso podríamos nosotros recurrir al juez de garantías o al juez de la investigación preparatoria a fin de que sí se nos conceda o le ordene al fiscal que se realice el acto que nosotros estamos solicitando, ¿no? Y también este derecho de postular o ofrecer pruebas se despliega en la etapa intermedia, después de que se nos ha corrido traslado de la acusación y nosotros estamos dentro del plazo de los 10 días, evidentemente que ahí tenemos la facultad de ofrecer ciertos medios de prueba para su posterior valoración, ¿no? Y solamente nos podrían rechazar estos medios de prueba si es que o bien son inútiles o no son conducentes o de repente representan algún tema de prueba prohibida. Si es que no se circunscribe en estos supuestos, no existe razón por la cual se nos tendría que rechazar un determinado medio de prueba, ¿no? También tenemos derecho a que se admitan todos los elementos de prueba, los medios de prueba que nosotros hayamos podido ofrecer en el momento de la etapa intermedia. Posteriormente tenemos derecho a que se actúen las pruebas. No solamente consiste en que exista una resolución de por medio en la que el juez de investigación preparatoria enumere qué medios probatorios van a pasar a la etapa de juicio oral, sino que en la etapa de juicio oral tiene que haber una actuación probatoria. Por ejemplo, si es que yo he ofrecido un determinado, determinada documental para que sea actuada en el juicio oral, tengo el derecho de que se lea las partes importantes en el juicio oral. Y de la misma manera, la otra parte también va a tener el derecho de poder resaltar o darle el valor probatorio que considere, ¿no? De repente resaltar ciertas partes del documento o de repente decir que este documento tiene valor o mérito probatorio por tal o cual punto, ¿no? Y después, bueno, en los alegatos ya finales, nosotros armaremos todo o estructuraremos todo el valor que desde nuestro punto de vista el juzgador tendría que asignarle a todos los medios de prueba que han sido admitidos y han sido actuados. Si un medio de prueba no ha sido actuado, por ejemplo, si no hubiese sido oralizado en la etapa de juicio oral, evidentemente que no tendría por qué sustentar una determinada decisión, ¿no? Del juzgador. Si, por ejemplo, el juzgador ha declarado la responsabilidad de una persona, ha emitido una sentencia y se basa en una declaración que no ha sido brindada por el testigo de manera o presencialmente o virtualmente en la etapa de juicio oral, sino que se ha basado en un acta de declaración que se levantó en la etapa de investigación preparatoria y después no ha habido ningún motivo para cual se justifique su incongruencia, la incongruencia del testigo en la etapa de juzgamiento, evidentemente eso estaría atentando contra el derecho a la prueba en el aspecto o en la fase ya de actuación probatoria, ¿no? Porque nos están condenando o están condenando a nuestro patrocinado en base a una prueba que no ha sido actuada en juicio oral, ¿no?
Otro de los aspectos del derecho a la prueba es la conservación e inalterabilidad de la prueba, ¿no? Es decir, que la prueba tiene que ser recogida, ¿no? O el medio de prueba tiene que ser recogido tal cual se ha desplegado en la realidad, ¿no? No puede ser sujeto de algún tipo de alteración, modificación, y se tiene que tender a conservar tal cual es este elemento, ¿no? Y finalmente tenemos un derecho a la prueba ya en la fase de valoración adecuada, suficiente y razonada. Esto guarda íntima relación con el derecho a la debida motivación. Nosotros tenemos derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, lo cual quiere decir que el juez, al momento de emitir su resolución final, su sentencia absolutoria o condenatoria, tiene que especificarme necesariamente cuál es el valor probatorio que le ha dado a las pruebas, por qué has analizado de una u otra manera la prueba y por qué es que de repente ha dejado de lado ciertas pruebas que haya podido aportar alguna de las partes, o por qué no forjan su convicción las otras pruebas que no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos de la prueba? Existen diversos elementos, por así decirlo, de la prueba. Existe un objeto de prueba, también puede existir una fuente de prueba, un elemento de prueba, un órgano de prueba y un medio de prueba, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son cada uno de estos aspectos de la prueba. Primero, el objeto de prueba. El objeto de prueba guarda relación con la pregunta de ¿qué es lo que se va a probar? ¿No? Es decir, nosotros debemos de entender por objeto de prueba todos aquellos datos que van a integrar el contenido de las alegaciones de las partes, ¿no? ¿Serán objeto de prueba los hechos en sí? Existen acá dos perspectivas o dos posiciones en la doctrina, ¿no? Una postura que establece que en realidad no se pueden probar los hechos, porque los hechos ya han concurrido de una determinada manera, ¿no? Y nosotros no, a menos que volvamos el tiempo a ese mismo instante, no podemos probar en realidad un hecho tal cual ha sucedido, pero sí lo que podríamos probar, y este sería el objeto, es lo que nosotros estamos alegando. Por ejemplo, señor juez, el día de los hechos, en realidad mi patrocinado actuó en una legítima defensa, ¿no? Entonces no podemos probar en realidad el hecho en sí, pero sí podríamos probar la alegación que yo estoy haciendo, que sería la de legítima defensa, ¿no? Se prueba, es objeto de prueba la legítima defensa porque existen testigos que vieron que mi patrocinado simplemente reaccionó a la agresión ilegítima que estaba recibiendo de parte del supuesto agraviado, ¿no? Entonces existen esas dos posturas, una que dice que lo que se va a probar, el objeto de prueba en realidad es el hecho, ¿no?, que ha podido suceder, y otra perspectiva que dice que en realidad el objeto de prueba, es decir, lo que nosotros vamos a probar es la alegación o la narración que yo estoy dando de una determinada forma al suceso que ya ha acontecido anteriormente, ¿no? El Código Procesal Penal en este aspecto es tajante al establecer que los hechos, entre comillas, hechos a los que nosotros podríamos probar o que van a ser objeto de prueba son la imputación que se va a realizar, ¿no?, la punibilidad, la determinación de la pena o medida de seguridad y la reparación civil. Eso es lo que fundamentalmente nosotros tenemos que probar en el proceso penal, ¿no? Y evidentemente no van a ser objeto de prueba, es decir, que no tienen por qué tener una actividad probatoria que demuestre uno u otro sentido, los hechos que son notorios, las máximas de la experiencia, ¿no?, las leyes de la naturaleza,
la norma jurídica interna vigente, la cosa juzgada, lo imposible. Evidentemente tampoco van a ser, por ejemplo, y tratando de relacionar con lo que no es objeto de prueba, muchas veces yo veo que el Ministerio Público ofrece el ROF, el MOF para acreditar cuáles eran las normas de un determinado funcionario público, ¿no? Y si bien se pueden admitir y en el auto de enjuiciamiento están detallados estos medios de prueba, ¿no? Pero al momento de la actuación o ya en la etapa de juicio oral, no se suele leer el MOF, el ROF, porque se entiende que estos son normas jurídicas internas, ¿no? Y que ya no tendrían que tener valor probatorio. De repente, excepcionalmente, puede haber algún juez que establezca que pues es importante la lectura del ROF y el MOF porque en realidad no es de conocimiento público, porque se trata de una norma que ya ha sido derogada hace bastante tiempo, ¿no? Podría ser excepcional, pero yo he visto la mayoría de casos donde solemos saltar esta etapa de leer el MOF y el ROF porque precisamente la norma nos dice que no van a ser objeto de prueba las normas internas, ¿no? Aunque ahí dice vigente, pero también si es que, por ejemplo, se trata del ROF de hace 1 año o 2 años que podríamos nosotros tranquilamente encontrarlo en internet y que no es necesario una actividad probatoria exhaustiva para que nos lleve a determinar que esa era la norma que se aplicaba en el momento de la comisión de los hechos a un determinado funcionario, no tendría por qué ser probado o no se tendría por qué desplegar una actividad probatoria en el juicio oral, ¿no? Ahora pasemos a lo que es la fuente de prueba. La fuente de prueba se relaciona con la pregunta de ¿con qué se prueba? ¿No? Es decir, que guarda relación con aquello que da origen al elemento de prueba. Por ejemplo, podrían ser objetos, podrían ser elementos que nos van a servir a nosotros para llegar a demostrar una determinada alegación, ¿no? ¿A través de qué vamos a probar? También tenemos el elemento de prueba, que va a ser aquel dato objetivo que se incorpora al proceso, que podrían ser, por ejemplo, acá les pongo las huellas, las manchas, los fluidos, etc. Por otro lado, tenemos el órgano de prueba que responde a la pregunta de ¿con quién se prueba? Estos vienen a ser los sujetos que nos van a aportar alguna determinada información o que nos van a aportar los elementos de prueba, ¿no? Y finalmente tendríamos que hablar acá de el medio de prueba, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el vehículo que nosotros vamos a utilizar o emplear para llevar a juicio la fuente de prueba, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ser un medio de prueba, una testimonial, ¿no? Una testimonial que es el vehículo a través del cual una persona va a introducir una determinada fuente de prueba o una determinada narración de cuáles han sido los hechos desde su perspectiva, ¿no? Ahora sí, pasemos al tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Que es la prueba directa e indirecta. Muchas veces nosotros oímos hablar de la prueba directa y entendemos que es aquella prueba que va a categóricamente de repente comprobar o acreditar un determinado suceso, ¿no? Sin embargo, existen 2 posturas en la doctrina para, de alguna manera, tratar de diferenciar la prueba directa de la prueba indirecta, ¿no? La primera postura que desarrolla la doctrina, ahí encontramos, por ejemplo, a Carnelutti, establece que la prueba directa es aquella que va a ser percibida directamente por el juez, ¿no? Es decir, que el juez va a ver, va a percibir con sus sentidos, de repente va a observar, va a tocar, etcétera,
el dato que nosotros estamos tratando de incorporar al proceso, ¿no? Por ejemplo, acá un ejemplo de prueba directa desde esta perspectiva, que es una diferenciación estructural u ontológica, sería la inspección judicial, porque a través de la inspección judicial el juez, por ejemplo, iría al lugar de los hechos donde se ha producido de repente una determinada violación, un determinado asesinato u otro tipo de delitos, ¿no? Y con lo cual se diría que esta prueba es directa porque le brinda información al juez a través de los sentidos del propio juez, ¿no? No existe un vehículo, ¿no? O no existe un medio para llevar información al juez, sino que el juez está recibiendo la información de manera directa de la propia prueba, ¿no? Y desde esta perspectiva también vendrían a ser la prueba indirecta, aquello que no puede ser percibido en tanto el hecho ya ha sido anterior, el hecho ya ha pasado, pero que sí puede ser conocido mediante la percepción de otro sujeto, otro elemento, etcétera. Por ejemplo, en este caso, siguiendo esta diferenciación estructural o esta diferenciación ontológica, se establecería de que es una prueba indirecta, aquella testimonial, porque el testigo entiende que le está aportando información al juez, pero que el juez no está viendo los hechos o no está recibiendo de manera directa la información del lugar donde se ha podido producir el determinado delito, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tenemos aquella postura que establece una diferenciación funcional entre prueba directa y prueba indirecta, ¿no? Esta postura de la doctrina encontramos dentro de esta postura de Tarufo, que indica que más bien la prueba directa va a ser aquella que acredita un hecho relevante para la decisión, es decir, acredita un hecho que de repente constituye uno de los elementos del delito. Por tanto, esta sería prueba directa, ¿no? Mientras que la prueba indirecta va a ser aquel hecho que no siendo un hecho principal, por ejemplo, que no guarda relación con uno de los elementos del delito, pero que sí podría llevarnos a través de la aplicación de un mecanismo lógico o un camino lógico a inferir que se ha realizado el hecho principal, ¿no? Si nosotros partimos de esta diferenciación funcional, podríamos señalar de que, como alguno de los ejemplos de la prueba indirecta, la prueba directa, las testimoniales, las grabaciones o cualquier tipo de prueba que tiendan a darnos información directa, ¿no? Respecto de el hecho en sí, el hecho que se ha podido producir o uno de los elementos del tipo delictivo, ¿no? ¿Por qué se dice testimonial? Porque de repente podría ser un testigo que ha presenciado el asesinato de una determinada persona, ¿no? Entonces sería una prueba directa porque esta persona ha visto cómo se ha desplegado la acción matar a otro, ¿no? Por lo cual podríamos acreditar o podríamos tomar al momento de la sentencia como un hecho cierto, un hecho que se ha acreditado a través de una prueba directa, que es la testimonial. Otra prueba directa podría ser el video de repente. Existe un video de el asesinato, existe un video de una violación sexual, entonces esta prueba nos estaría dando información de los eventos que principalmente nosotros queremos demostrar o que queremos determinar cómo han sucedido en la realidad, ¿no? Y nosotros también, si es que partimos de esta diferenciación funcional, señalaríamos que prueba indirecta también podrían ser testimoniales, podrían ser grabaciones, podrían ser cualquier tipo de medio o vehículo, pero que
la información que nos están brindando no se relaciona con el hecho central que es objeto del proceso, sino que podrían ser un hecho antecedente, un hecho subsecuente o de repente un hecho también eh, concomitante, ¿no? Pero que a raíz de estos hechos que se vienen probando, nosotros podemos realizar una inferencia lógica y llegar a determinar de que el suceso sí se ha cometido o el evento sí se ha cometido, ¿no? Pese a que no existe una prueba directa de la forma en la que se haya podido dar o de quienes hayan estado involucrados, pero sí existen otros hechos periféricos que a raíz de una inferencia lógica que nosotros vamos a aplicar, sí nos podría dar cuenta de que se ha cometido el evento principal, ¿no? Existen diferentes clases de indicios, pero antes de eso pasemos a ver cuál es la estructura de la prueba indiciaria, ¿no? La prueba indiciaria o la prueba también llamada indirecta va a intentar convencer al juez de la ocurrencia de ciertos sucesos, los cuales, si bien no van a constituir el hecho principal o la hipótesis de la incriminación, pero sí permiten llegar a la certeza de que el hecho principal se ha cometido en base a la aplicación de las leyes de la lógica y de las máximas de la experiencia. Por eso es que podríamos nosotros decir que una prueba va a estar constituida o va a tener tres elementos como mínimo, ¿no? Un hecho indicador, una inferencia lógica y un hecho indicado, ¿no? El hecho indicador no es otra cosa que el indicio, ¿no? Es decir, que puede ser cualquier tipo de acontecimiento, cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de huella o todo tipo de dato fáctico que exprese información y respecto del cual nosotros podamos realizar una inferencia lógica para llegar a deducir de que se ha producido el hecho central del proceso o la hipótesis de incriminación principal, ¿no? También tiene que existir una inferencia lógica, que esto es básicamente, es lógica, como su nombre mismo lo indica, es la aplicación de las leyes de la lógica, es una conexión lógica que tiene que existir entre el hecho indicador o el indicio y el hecho indicado, ¿no? Y esta inferencia lógica nosotros lo tenemos que construir en base a las reglas de la lógica, en base a las máximas de la experiencia, en base a conocimiento de cuestiones técnicas o científicas, etcétera. Y finalmente vamos a tener un hecho indicado que va a ser aquella conclusión a la cual nosotros vamos a arribar después de aplicar esta inferencia lógica y que este hecho indicado sí guarda relación con el hecho o la hipótesis central que tratábamos de demostrar o de repente de rebatir en el proceso, ¿no? Es por ello que podríamos nosotros decir que prueba indiciaria es todo el camino que nosotros vamos a seguir para llegar a demostrar de que un determinado suceso, que es el suceso principal o uno de los sucesos principales, se ha cometido o se ha realizado, ¿no? Mientras que indicio viene a ser aquel primer elemento, nada más que nosotros vamos a aplicar, que viene a ser aquel hecho indicador, aquel acontecimiento, aquel suceso, etcétera, ¿no? Y existen diferentes clases de indicios. Existen, por ejemplo, indicios antecedentes, que son los indicios que se hayan podido dar antes de la comisión del delito, ¿no? Por ejemplo, podría ser que estemos hablando de un delito de homicidio y existe un hecho previo que se llega a determinar o a demostrar de que la persona que estaba siendo procesada por este delito de homicidio había concurrido a cierto barrio y había comprado de manera ilegal un arma
y que precisamente esta arma coincide con las características del arma que produjo la muerte a una determinada persona, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de un indicio o un hecho o una circunstancia antecedente que se ha podido probar en el proceso, ¿no? Que sería la tenencia de armas. Podríamos hablar de otra clase de indicios antecedentes si, por ejemplo, ya han sido varias las oportunidades en las que el agente había amenazado a la víctima, ¿no? Le había amenazado con causarle un daño, un mal, o con incluso matarla. Estas son amenazas previas que se hayan podido dar antes del hecho. Podríamos hablar también de una serie de ofensas que se hayan podido decir entre las partes o principalmente el agente respecto de la víctima. Podríamos hablar de intereses económicos que tenían o que habían causado una serie de problemas o contingencias o controversias entre las partes, ¿no? Y estos datos tienen que tener la posibilidad de inferir un móvil determinado, ¿no? Pero también podríamos nosotros hablar de aquellos indicios que son concomitantes al hecho principal, ¿no? Podrían ser aquellos datos o sucesos periféricos a la comisión del hecho punible, pero que aparecen en el marco de la misma ejecución del delito o del iter criminis, ¿no? Y que van a indicar la presencia y participación en el delito, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un delito de robo, ¿no? Y no existe persona y haya visto cómo se ha producido el delito de robo, pero si encontramos nosotros de repente cerca del lugar de los hechos a una persona que tiene en su dominio el celular que se le había robado a la víctima una cuadra antes, 2 cuadras antes, ¿no? Entonces, este es un hecho concomitante, ¿no? Que va junto al hecho principal o que se ha desplegado al mismo tiempo que se cometía el delito, ¿no? Podría ser también, por ejemplo, la última persona en ser vista con la víctima, ¿no? Este también es un hecho que es periférico a la comisión del hecho punible, pero que se realiza al mismo tiempo o que nos dan cuenta de que la persona estaba en el mismo lugar a la misma hora que la víctima que no se haya podido sufrir algún tipo de lesiones, homicidio, etcétera, ¿no? O también podrían ser de repente algunos objetos o huellas dactilares, o podría ser algún tipo de restos biológicos que se han encontrado en el lugar de los hechos y que relacionan al autor o a quien está siendo imputado como autor en la comisión del hecho delictivo, ¿no? Entonces, todos estos son indicios concomitantes. También podríamos hablar nosotros de indicios sobrevinientes, ¿no? Es decir, aquellos hechos o datos o información que aparece ya con posterioridad al delito o a que se ha ejecutado ya el delito, ¿no? Podría ser, por ejemplo, mudanzas, ¿no? Para que no exista una inspección en el lugar de los hechos, podría ser una suplantación de identidad, podría ser una intención de viaje, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos podemos a pensar en el feminicidio de esta chica Sol Siret, que fue producido, me parece que en la casa del cuñado, ahí vemos un indicio sobreviniente, ¿cuál es? Que después de que se produjo la desaparición de esta chica, cambiaron las losetas de la casa, remodelaron la casa, entonces eso nos da indicio de que se tenía o se pretendía ocultar la escena de el crimen o la escena donde se había producido la muerte de Sol Siret, ¿no? Y así como este indicio, pueden haber otros indicios u otros hechos, si se quiere, que se producen con posterioridad al hecho, pero que a raíz de una inferencia lógica nos pueden ayudar a determinar quién ha sido el autor o nos pueden ayudar a determinar cómo es que se prueba el hecho principal, ¿no?
Ahora bien, el artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal, señala de que existen ciertos requisitos de la prueba por indicio, ¿no? El primer requisito que legalmente se establece para la prueba por indicios es que el indicio esté debidamente probado. Es decir, este dato, esta circunstancia, este suceso que no forma parte del cuestionamiento principal o de la hipótesis principal que se pretende acreditar o rebatir, tiene que estar debidamente probado con otros medios de prueba. Por ejemplo, con testimoniales, con grabaciones, con cualquier tipo de medio probatorio que nos lleve a demostrar fehacientemente que se cumple el hecho indicador, ¿no? Un segundo requisito que nos dice el artículo 158 es que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. Nosotros no podemos partir de meras suposiciones o no podemos partir de una inferencia que solamente nosotros le encontramos la lógica porque hemos vivido un suceso semejante o un suceso parecido, sino se tienen que emplear las reglas que el común denominador de las personas tendría que aplicar a un caso determinado, ¿no? A ver, tenemos una pregunta, a ver, del doctor Richard por ahí. Sí, doctora. Estimado participante, para efectos de habilitar su audio, por favor, activar cámara, igual que los participantes de ahora en adelante quieran intervenir. Adelante, doctor Percy Richard. Muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Su audio. Su audio. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Una consulta respecto a la prueba indiciaria. ¿Sería factible condenar a un procesado por el delito de violación si solamente contamos con el dictamen pericial de que es hecha por la policía, no por el Ministerio Público, de que acredita ciertas lesiones en las piernas y no existe el médico legal? Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, como vamos a ver más adelante, se necesitan una serie de indicios para que nosotros podamos llegar a la inferencia de la responsabilidad de una determinada persona. Y si es que no se tuviesen una pluralidad de indicios, podría tratarse de un solo indicio, pero con la calidad suficiente como para desbaratar la presunción de inocencia, ¿no? Porque obsérvese que a diferencia de la prueba directa, que va a servir o que de repente no cabe dudas respecto de la responsabilidad de una determinada persona porque podemos ver el video, porque hemos escuchado a varios testigos que todos dan una misma versión de manera concordante, ¿no? En la prueba por indicios, nosotros, y ahí venía el cuestionamiento que anteriormente se hacía, es que nosotros en realidad no estamos acreditando uno de los elementos del hecho o las circunstancias del hecho que es objeto de prueba, sino que estamos acreditando elementos periféricos, ¿no? Por lo cual, todos estos elementos periféricos tendrían que ser varios elementos que tengan capacidad incriminatoria, que sirvan para realizar una misma inferencia lógica, ¿no? En el caso que usted nos ponía, pues es evidente que un solo indicio no podría servir, o bueno, un solo indicio de esta categoría con una simple lesión en las piernas no sería determinante para acreditar la comisión del hecho delictivo, porque ahí tendríamos que acreditar principalmente que se ha cometido una penetración por vía vaginal o por vía anal y que existan rastros de
o vestigios, o que un médico haya certificado que efectivamente ha existido algún tipo de penetración respecto de la víctima, ¿no? Si es que estamos hablando simplemente de moretones en las piernas, yo creo que no podríamos llegar a hacer esa inferencia lógica de porque una persona tiene moretones en las piernas, ya se podría inferir que ésta ha sido violada sexualmente, ¿no? Y precisamente ahí nos sirve las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, ¿no? No necesariamente una persona que tiene moretones en las piernas o de este evento o este suceso, este hecho indicador de moretones en las piernas, no se podría desprender la consecuencia o el resultado de manera lógica de penetración respecto de esta determinada persona, ¿no? Entonces, las reglas de la lógica no se aplicarían en este caso, o bueno, desde mi punto de vista, no se aplicarían, pero ojo que si tenemos otro tipo de indicios más, que de repente hay una filmación, una declaración de algún testigo, etcétera, ya nos pueden llevar a sumar los indicios como para desbaratar la presunción de inocencia, ¿no? A ver, el doctor Carlos. Estimado doctor Carlos, muy buenas noches. Por favor, activar su cámara para darle pase al audio. Si no, no se podría brindar acceso al audio. Muy bien, gracias, doctor Carlos. Adelante, por favor. Está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo, doctor Carlos? Desde su monitor. Sí, doctora, muy buenas noches. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Nuevamente, Sí, doctor. se le fue el audio, se le está escuchando, pero se cortó. Ya, ¿se escucha ahí, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿Se me doctor. escucha? Se le escucha un poquito entrecortado, a ver. ¿Ahí mejor? Sí, ahí mejor. Doctora, le escuchaba en... No, doctora Mary, es su audio Sí, del participante. sí, doctor. De repente un poco más adelante podría volver con la pregunta. Su conexión me parece que está mal. Pasamos al siguiente participante en todo caso. Sí, doctora, estimado doctor Lo que Reinaldo. estaba refiriéndose a pruebas por una huella dactilar, por ejemplo, sería una... Su audio sigue fallando del doctor. Por favor, estimados participantes, solamente los que tienen activo su cámara se va a dar pase al audio. Muy bien, doctor Reinaldo, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Sí, doctor, buenas noches. Doctora Alonso, muy buenas noches. Doctora, yo quería hacerle una pregunta, tengo algunas dudas, voy a hacer lo más corto y preciso posible, ¿sí? Para no alargarme mucho. Doctora, yo tengo entendido que la única forma durante un proceso donde hay prueba, es en un juicio oral, ¿no? Porque ahí hay contradictorio, hay contradicción, hay todo eso, ¿no? Y ahora estamos hablando por indicios, ¿no? Prueba indiciaria. Yo quería saber por qué o cómo se le puede llamar prueba indiciaria a la máxima de la experiencia o a un indicio, a alguna sospecha que uno pueda tener si no ha sido no ha habido contradicción, no ha habido un principio, no se han respetado las garantías que se respeten en todo proceso, pues. Esa era mi gran duda, doctora. Sí, espero haber sido claro y me haya entendido y me pueda absolver esta duda. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, colega. Sí, ha sido bastante claro. En realidad, la prueba por indicios no quiere decir que nos vamos a saltar la actividad probatoria del contradictorio. Sí va a haber contradictorio, sí va a haber, de repente, si estamos hablando de la declaración de una persona determinada, va a haber interrogatorio, va a haber contrainterrogatorio. Si estamos hablando de una documental, va a haber un examen y contraexamen en la etapa de juicio oral, ¿no? El problema con, digamos, entre comillas, problemas con la prueba indiciaria es que no son meras suposiciones, no son meras sospechas, sino que van a ser hechos,
¿no? Que tienen que ser debidamente acreditados y por lo tanto haber sido sometidos en un juicio oral a un examen y contraexamen, y que de estas pruebas o de estos hechos que ya se han probado de manera debida, nosotros vamos a aplicar una inferencia lógica como para acreditar o demostrar que sí se ha cometido tal hecho delictivo y que tal persona ha sido o es el único probable autor del suceso, ¿no? Que no cabe, de estos hechos no cabe hacer otro tipo de inferencia, porque de lo contrario, si cabriese otra posibilidad, es decir, si yo de estos hechos indiciarios podría desprender varias conclusiones, no solamente que fulano de tal ha sido quien ha causado o quien ha cometido el hecho delictivo, entonces ahí no se habría desbaratado el principio de la presunción de inocencia, con lo cual cabría o tendría el juzgador que emitir una sentencia absolutoria, ¿no? En otras palabras, si yo fuese juzgador, voy a sentenciar a una persona únicamente en base a la prueba indiciaria, si de los indicios que se ha probado debidamente en el juicio, yo únicamente puedo extraer una sola conclusión, y esta conclusión es que la persona que está siendo juzgada ha sido el autor del hecho delictivo y que sí se ha causado efectivamente el delito, ¿no? Si hay otro tipo, o si es posible extraer otra conclusión, una conclusión paralela, o no es tan claro al momento de hacerse esta inferencia, no tendría por qué sentenciar a una persona, porque ahí sí se estaría enervando, o se estaría, mejor dicho, violentando la presunción de inocencia, ¿no? A ver, le damos pase al doctor Manuel. Sí, doctor Manuel, por favor, está activo su audio. Una pregunta. Adelante. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Doctora, una consulta. ¿En qué casos la prueba indiciaria o cualquier tipo de medio probatorio en el proceso penal no cruza la vertiente de la actividad privada? ¿Eso qué quiere decir? Si se está cometiendo un ilícito en una casa y una persona se sube y toma fotografías, ¿vulnera o no vulnera el derecho a la privacidad? No solamente en los aspectos privados, sino también en los aspectos personales, en la calle. ¿Cuándo vulnera o no vulnera el derecho a la privacidad que tenemos todos los seres humanos? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, una interesante reflexión o pregunta o cuestionamiento, en vista de que ahora con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el que menos está con su celular a la mano, está registrando una determinada actividad, un suceso, cualquier cosa que pase, todos sacan los celulares para registrar el hecho, ¿no? Entonces la pregunta de el doctor era, ¿en qué momento se sobrepasa este derecho legítimo que podríamos nosotros tener de registrar un determinado acontecimiento? Si, por ejemplo, se está cometiendo un hecho delictivo en la casa de un vecino y yo saco mi celular y filmo, ¿no? Yo creo que ahí la respuesta estaría haciendo una ponderación de derechos, ¿no? Si bien yo tengo derecho a la intimidad, a la privacidad, a que mi domicilio es inviolable, etcétera, pero decaería esta facultad que yo tengo frente a la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Porque acordémonos que frente a un suceso o un evento en flagrancia, podría entrar la policía o incluso se podría realizar lo que es la detención ciudadana, ¿no? Entonces, en ese sentido, decaería un poco la facultad o la prerrogativa que yo tengo a la inviolabilidad de domicilio frente a la comisión de un determinado hecho delictivo, ¿no? Pero eso tendría que ser evidentemente objeto de una ponderación que va a realizar el juzgador. Es igual que los casos que de repente se ponen en los temas de estado de necesidad, ¿no? Si hay un menor que está peligrando su vida y se encuentra de repente en su domicilio, de repente le están pegando, ¿no? Le están pegando y yo vecino voy, rompo la puerta de los padres de este menor y lo rescato. Entonces ahí no me van a decir, oye, tú has
violentado el derecho de la privacidad, el derecho de inviolabilidad de domicilio, porque finalmente yo en mi casa puedo hacer lo que se me da la gana, no porque se estaba cometiendo el hecho delictivo, y decae el derecho que yo tengo de inviolabilidad del domicilio frente a otros bienes jurídicos superiores, ¿no? Y bueno, en este caso no solamente que nos pone el colega, no solamente consistiría en registrar el celular con mi cámara, sino que tendría yo un deber de avisar a la autoridad y de repente de prestar auxilio si es que el caso lo requiriese, ¿no? Una pregunta más y continuamos con la clase y bueno, dejamos las demás dudas para el siguiente bloque de preguntas. Sí, A doctora. ver, el doctor Edgar. Doctor Edgar, una pregunta, por favor, y lo más preciso posible. Gracias. Claro, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Mi pregunta iba, claro que la prueba de todas maneras se va a realizar en juicio oral, ¿no? En un contradictorio, pero estaremos hablando de elementos de convicción o medios probatorios. A ver, doctorita, por favor. Gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, cuando nosotros vamos a estar en el contradictorio, recién ahí podemos hablar de lo que es prueba en sentido estricto, ¿no? Pero si nosotros de repente estamos hablando de una investigación preparatoria, lo que el fiscal va a invocar para recién llevarnos a una etapa de intermedia y posteriormente a una etapa de juzgamiento, de juicio oral, va a ser elementos de convicción. Él le dice así, ¿no? Esa es la terminología que él usa, que son aquellos datos, aquellos hechos que él ha recogido y que le han podido causar íntimamente la convicción de que se ha cometido un hecho delictivo, que se cumplen con todos los presupuestos para llevar a esta persona determinada a un juicio, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Prueba es la que se va a actuar en juicio oral, vamos a actuar frente a un juez imparcial y se dice prueba porque va a ser sometida a examen y contraexamen, ¿no? O si es una prueba testimonial, va a ser sometida a interrogatorio o contrainterrogatorio, ¿no? Mientras que lo que es los elementos de convicción son aquellos datos, ¿no? Que ha recogido el fiscal a lo largo de su investigación y que le han llevado a determinar de que sí se ha cometido un determinado hecho delictivo, que a esos elementos de convicción, como su nombre mismo lo indica, ha formado la convicción del fiscal, ¿no? Y como ha formado la convicción del fiscal, lo va a llevar a la persona a una etapa de intermedia y posteriormente a una etapa de juicio oral, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la diferencia entre los elementos de convicción y lo que es la prueba en realidad, ¿no? Entonces, continuamos y después vamos a abrir el pase nuevamente para las preguntas, ¿no? Estábamos en los requisitos de la prueba por indicios, ¿no? Habíamos dicho ya que el artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal nos había establecido que mínimamente se tendrían que cumplir con estos presupuestos para llevar a cabo una prueba por indicios de manera acertada y con lo cual podamos nosotros desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? El primer requisito era que el indicio esté probado. No basta con que sean meras sospechas, meras suposiciones, no, sino que ese indicio que se alega tiene que ser debidamente probado. Por ejemplo, si es que nosotros hablamos de un hecho o un indicio que es consistente con una huella dactilar de una determinada persona que se ha encontrado en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, para que este indicio esté debidamente probado, yo tendría que haber recogido, si soy policía, tendría que haber recogido esta huella dactilar y tendría que haber cotejado en el sistema que tiene la RENIEC de huellas dactilares y tendría que haber
haber extraído que esta huella se equipara o esta huella corresponde o es idéntica a la de la persona que ahora está siendo procesada por un determinado delito, ¿no? Si de repente es un delito de violación sexual, está siendo procesada por el delito de violación sexual. Entonces, este indicio tiene que estar debidamente probado. Si nos encontramos en este caso que les digo, de una huella dactilar, evidentemente que esta huella dactilar que corresponde a la persona que está siendo procesada no tendría que ser el único indicio o el único hecho que se tiene que probar. Tendríamos que probar después de que existiría algún tipo de vínculo entre las personas, o existiría un móvil, o existiría otras personas que digan que lo han visto por las inmediaciones, ese día, esa hora, etcétera, ¿no? Y así se va construyendo a través de hechos periféricos. Nosotros podemos realizar la inferencia lógica final que fulano de tal ha sido el autor del hecho delictivo en concreto, ¿no? Pero no podemos hablar de meras sospechas, de meras suposiciones, no. Si, por ejemplo, no sé, estamos hablando de algún testigo, pero que es un testigo de oídas que dice que sí, yo escuché que él estuvo por ahí en ese momento, ese día, a tal hora, que es la hora donde se ha producido el delito de violación sexual, etcétera, este indicio no estaría siendo probado, ¿no? Porque tendría que ser probado por alguien o un testimonio de una persona que ha estado efectivamente ahí. Solamente así podría ser probado. El testigo de oídas no nos serviría en este caso, porque ya estamos haciendo una inferencia lógica para llegar al hecho en concreto. Es decir, que estaríamos hablando de una remisión de la remisión de la remisión, ¿no? Entonces, lo que tiende a preservar o a prescribir el artículo 158 es que el indicio esté fehacientemente probado, existan pruebas válidas, pruebas contundentes que tengan por cerrado ese hecho, que acrediten que ese hecho se ha cometido, ¿no? Que es el hecho periférico. Después podríamos hablar que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, ¿no? Y cuando hablamos de lógica, evidentemente son reglas que se cumplen sí o sí, ¿no? Es decir, es una especie de mecanismo o procedimiento lógico que se tiene que seguir y que todas las personas llegamos a la misma inferencia o llegamos a la misma conclusión. No podría tratarse de una regla que a mí nada más, juzgador, me parece lógica porque yo he visto en un caso determinado o en un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, no podría yo hablar que sí, como el autor del delito era alcohólico y para mí todas las personas alcohólicas terminan siendo pues potenciales violadores o potenciales agresores, etcétera, porque yo he tenido parientes o he tenido familiares o he tenido vecinos y a mí me consta que ellos actúan así. No, eso no sirve. Sirve si es que se funda en reglas que el común denominador de las personas aplicaría, en máximas de la experiencia que sirven para todo tipo de personas en una determinada sociedad, en un determinado momento, ¿no? No me sirven las reglas o las máximas de experiencia que se fundan solamente en vivencias que yo he podido tener de manera íntima, sino que el conglomerado social lo tiene como por válidas, ¿no? Y como tercer requisito se establece que si son indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes, convergentes, que no se presenten contra indicios consistentes, ¿no? Como decíamos hace un rato, estos indicios tendrían que ser varios indicios, ¿no? Con lo cual refuerzan mucho más la tesis que estuviese postulando el Ministerio Público o la persona que haya alegado que se podría aplicar una prueba por indicios, ¿no? Plurales, varios. Tienen que ser concordantes, todos tienen que llevarnos hacia una misma dirección o hacia una misma
hacia un mismo sentido, ¿no? No podríamos hablar que existe un hecho que acredita que tal persona ha estado en ese día y al mismo tiempo de repente invocar otro tipo de suceso, otro tipo de indicio que contradice lo que hemos dicho y que nos lleva a pensar más bien que el sujeto ya se había retirado del lugar de los hechos antes de que se produjese el evento delictivo, ¿no? Y que, esto es fundamental, no se deben de presentar contraindicios consistentes, contraindicios sólidos como para que rebatan los indicios que nosotros habíamos presentado primigeniamente, ¿no? Es decir, no debe de haber contradicción. Si existe dos indicios que nos lleva a determinar que el sujeto A o el sujeto que estaba siendo procesado estaba en el lugar de los hechos, pero también hay otro indicio también que es muy creíble, que nos lleva a determinar que el sujeto más bien estaba en otro sitio lejos del lugar de los hechos. Entonces, frente a estos dos este indicio y contraindicio, lo que correspondería es la absolución de la persona que está siendo procesada, ¿no? Porque no podría de ninguna manera determinarse o no podría señalarse de que hemos llegado a sin lugar a dudas de que se ha podido acreditar el hecho principal de la derivación o realizando la inferencia lógica de los hechos periféricos, ¿no? Eso no podría ocurrir si es que estamos hablando de la existencia de indicios y contraindicios. Pero además de los requisitos del artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal, la propia jurisprudencia, la Corte Suprema, ha establecido una serie de requisitos formales y materiales que tienen que concurrir para sustentar la condena por indicios, ¿no? Respecto a los requisitos formales, la Suprema nos ha dicho que necesariamente la sentencia tiene que indicar cuáles son los hechos base o indicios que han sido plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia, ¿no? Es decir, esto nos está diciendo en pocas palabras que tendríamos que cumplir con una debida motivación y que esta debida motivación se ve reforzada en los casos de prueba por indicio, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente no existe una prueba que va a acreditar el hecho principal o la hipótesis principal, con lo cual el juzgador tiene un deber reforzado de plasmar todo el argumento lógico que ha podido emplear en su análisis y también tiene que indicar de manera clara, de manera integral, cuál es el indicio que ha podido probar y de qué manera ha servido este indicio para llegar a la conclusión lógica, ¿no? Después, tiene que la sentencia indicar cuál es el razonamiento a través del cual, partiendo de estos indicios que han sido probados, se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la intervención en el mismo del acusado. Es decir, que como requisito formal o como requisito de forma, por así decirlo, yo, juzgador, tengo dos obligaciones cuando estoy frente a una sentencia por indicios. Lo primero es establecer cuáles son los indicios. Tenemos de repente, poniendo un ejemplo, tenemos el indicio de las declaraciones que señalan de que el acusado estaba cerca al lugar de los hechos. Tenemos una huella dactilar que se ha acreditado a través de un informe dactiloscópico que esta huella fue encontrada en el lugar de los hechos y que pertenece a la persona que está siendo procesada como autor. Ya tenemos dos indicios. No sé, podríamos tener también unos indicios antecedentes. Tenemos indicios de que habían existido amenazas, habían existido una serie de conflictos entre la gente y la víctima. Ya tenemos un tercer indicio, ¿no? Y también
además de señalar cuáles son los indicios y cómo es que se ha llegado a acreditar en el proceso estos indicios, yo, juzgador, tengo que indicar cuál es el razonamiento, ¿no?, que yo he aplicado en este caso. No sé, he aplicado o las máximas de la experiencia nos podrían llevar a la conclusión de que la persona que está siendo imputada no podría haber estado en el mismo lugar a la misma hora, ¿no? Con lo cual, si se tiene un registro fotográfico que lo ubica en el próximo al lugar donde se ha cometido el hecho delictivo, este indicio tiene mucho más entidad o tiene mucho más peso o fuerza que la declaración de la hermana del acusado, quien dice que estaba con él al momento de los hechos, pero partiendo por el mismo dato de que podría tratarse de una declaración para liberar de responsabilidad, y con lo cual, frente a un dato científico como es la imagen fotográfica que tiene una hora, que esta hora se ha comprobado que es la hora adecuada, es la hora correcta, se tendría que valorar principalmente, o pesaría más en el análisis de la valoración, el análisis lógico de que se ha podido concluir de que es el fulano de tal el que ha cometido el hecho delictivo porque se encontraba cerca del lugar y existen una serie de hechos periféricos o indicios que nos dan cuenta de que él ha cometido el delito que se le imputa, ¿no? Pero además de estos requisitos formales, la Corte Suprema también ha establecido que existen una serie de requisitos materiales que se tiene que cumplir para sentenciar por indicios, ¿no? Los requisitos materiales son que los indicios estén plenamente acreditados, ¿no? Que ya esto guarda relación con el numeral 1 del artículo 158.3 que hemos visto hace un momento, ¿no? Es decir, que nos hablan ya de las pruebas que se han actuado en el juicio para acreditar o para corroborar el hecho periférico o el hecho indicador, ¿no? El otro requisito material es que los indicios tengan una naturaleza inequívoca, incriminatoria, ¿no? Es decir, tengan esta naturaleza que vinculen al agente o a la persona que está siendo procesada con el evento principal, que lo liguen, que lo vinculen y que lo incriminen, ¿no? No podría, como dijimos hace rato, tratarse de repente de un indicio que solamente nos diga que tenía algún tipo de problema personal con la víctima, sino que este indicio tendría que estar aparejado con otro indicio que nos lleve a pensar de que efectivamente ha sido él el autor del delito, ¿no? O no necesariamente, o también podría suceder de que existen dos indicios y uno es incriminatorio, uno liga a la gente con el hecho delictivo y el otro, por el contrario, no lo liga. O por otro lado, nos hace ver de que de repente la persona no estaba en el lugar o de repente no existía un móvil como para que él produjese la muerte o las lesiones a la víctima, etcétera, ¿no? Como tercer requisito material tenemos que los indicios tienen que ser plurales, o si es que estamos frente a un solo indicio, tiene que poseer singular potencia acreditativa, ¿no? Lo que decía hace rato el colega que nos preguntó si es que solamente los moretones en las piernas de una mujer podría llevarnos a inferir de manera lógica que se ha cometido el delito de violación sexual, ¿no? Yo creo que es evidente que ese solo indicio no podría llevarnos a tal inferencia, ¿no? Pero si nosotros de repente estamos hablando de un certificado médico legal
que dice que la víctima ha tenido una penetración reciente contra natura y presenta una serie de lesiones en el cuerpo, moretones, etcétera, por lo menos ahí ya hubiésemos probado que se ha cometido el hecho delictivo, violación sexual o acceso carnal obligado, ¿no? Por las características propias de la lesión que puede tener la víctima y por cómo se encontraba el cuerpo de la víctima, ¿no? Ahora, posteriormente tendríamos que analizar si es que existe también otros indicios como para vincular a la gente con la comisión del hecho delictivo violación sexual, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de que uno de los elementos ha sido acreditado, ¿no? Pero si estamos hablando de moretones en las piernas, evidentemente que eso no podría llevarnos lógicamente a concluir que una persona ha sido penetrada por vía vaginal o por vía anal, y de esta manera no podríamos nosotros condenar con este solo indicio, ¿no? Que los indicios sean concomitantes al hecho que se trate de probar, ¿no? Claro, porque lo que se trata es de que guarden relación con el hecho principal. No, de repente no nos serviría mucho nosotros presentar indicios o presentar pruebas que no guardan íntima relación con la hipótesis del fiscal o con nuestra hipótesis como defensa, sino que nos hablan de hechos que han sucedido hace 10 años, que de repente estamos hablando del delito de feminicidio y que alguien vaya y diga, sí, yo sé que estas dos personas han tenido una relación sentimental hace 15 años, ya, pero ese hecho de que hayan tenido una relación sentimental hace 15 años no necesariamente nos van a permitir hacer la inferencia lógica porque por todo el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Es decir, no es un hecho que esté muy vinculado a la hipótesis principal, que es dar muerte a una mujer por su condición de tal, ¿no? Pero si existiesen otros indicios más, ahí podríamos ir armando la inferencia, ¿no? Pero siempre tendríamos que buscar que los indicios estén relacionados al hecho central o al hecho o a la hipótesis que se intenta acreditar, ¿no? Y finalmente, como requisito material, la Corte Suprema nos ha dicho que los indicios tienen que estar interrelacionados, ¿no? Es decir, que cuando son varios indicios, se tienen que reforzar unos a otros, ¿no? No podría existir un indicio que contradiga a otro indicio que nosotros hayamos podido presentar, sino que todos tienen que estar relacionados, todos tienen que estar concatenados, todos tienen que ser concomitantes o tienen que estar vinculados al hecho principal o al hecho central, ¿no? Y al momento de realizar la valoración de la prueba, también la Corte Suprema en el recurso de nulidad 2400-2018 Junín nos ha dicho que la prueba por indicios tiene que valorarse de manera conjunta, es decir, que todos los indicios tienen que tener cierto valor, cierto peso y analizarse de manera conjunta. Yo no puedo hacerme de la vista ciega y solamente valorar 1, 2, 3 indicios y no brindarle ningún tipo de valor probatorio a otros indicios que de repente refutan los indicios que yo he tomado en cuenta para sustentar la responsabilidad del agente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice expresamente la Corte Suprema en este recurso de nulidad? Que la aptitud probatoria de los indicios se obtiene a partir de su análisis conjunto. No es correcto, en consecuencia, proceder a una valoración individualizada. Es decir, que yo no solo puedo basarme en un solo indicio, sino que tengo que analizar todos los indicios en su conjunto, ¿no? Si, por ejemplo, existe un indicio que me da cuenta de que el agente estaba en el lugar de los hechos porque se ha encontrado una huella dactilar,
¿ya? No puedo solamente basarme en ese indicio si es que existía otro indicio, ¿no? Que podría ser una fotografía, que podría ser un voucher de compra, que podría ser un registro de filmación, que me llevan a hacer ver de que si bien en un primer momento estaba el agente en el lugar de los hechos, posteriormente se retiró del lugar y se fue de fiesta, se fue con testigos, se fue a otro lugar, ¿no? Porque ahí ya existirían como que dos posibles escenarios, que haya estado el agente en el lugar de los hechos al momento de la comisión del delito, o que si bien estuvo en un primer momento, después se retiró, con lo cual no se le podría ni siquiera atribuir la responsabilidad de la comisión del hecho delictivo, ¿no? ¿Qué más nos dice la Suprema? Esto involucra que la evaluación que el órgano jurisdiccional debe realizar siempre será una lectura integral del conjunto de indicios presentados, a partir de lo cual pueda determinar su coherencia, correspondencia y no contradicción, por lo que los fundamentos que se deben expresar en una resolución de este tipo, ya sea para la absolución o condena de las personas que se encuentren imputadas, deben dirigirse a realizarse este análisis en conjunto. Esto es explicar si existe correspondencia y concomitancia entre los indicios evaluados, o en su caso argumentar sobre la contradicción que existe entre ellos, mas no así realizar una evaluación enfocada a la lectura individualizada de cada indicio, lo que exonerablemente derivará en restar mérito probatorio a este tipo de pruebas, ¿no? Y concluyen ahí que en el presente caso no se habría cumplido con el análisis, por lo cual anulan la sentencia para que se desarrolle un nuevo juicio oral, ¿no? Yo he visto una serie de sentencias donde lastimosamente digamos que por avalar o por dar por acreditados los hechos que presenta el Ministerio Público, los jueces terminan, sobre todo en antiguo modelo, ¿no? En el nuevo no he visto tanto ese tema, pero en el antiguo modelo sí, solamente se basaban en los indicios o en la prueba indiciaria presentada por el fiscal, pero no decían nada o dejaban de lado los contraindicios o los medios de prueba también indiciarios presentados por la defensa y que rebatían o contradecían lo postulado por el fiscal, ¿no? Entonces, lo que nos dice acá la Corte Suprema es que necesariamente tienes que ver todo el escenario, todo el panorama y ver si es que todos los indicios o elementos de prueba van hacia una misma dirección, ¿no? Y si es que existiese un indicio que va en contra, habría que analizar por qué yo le voy a dar un valor probatorio mayor a el indicio que ha presentado la Fiscalía y voy a desmerecer o voy a restarle valor probatorio al indicio presentado por la defensa, ¿no? Pero tengo que realizar todo este análisis conjunto y más aún plasmarlo en la resolución jurisdiccional, porque es una de las metodologías y es una, digamos, de las garantías de que se ha enervado de manera adecuada la presunción de inocencia, siguiéndose el análisis necesario para este tipo de pruebas indiciarias, ¿no? Y finalmente veamos un ejemplo para digamos, tratar de plasmar mucho mejor esto de la prueba indiciaria. Ejemplo 1. Ángel y María son una pareja de esposos que tienen 2 menores hijos. Cierto día, después de una discusión por celos, Ángel le causa la muerte a María clavándole un cuchillo. Al día siguiente del evento, tomó a sus hijos y se fue a vivir al interior del país donde tenía familia, alegando que María lo había abandonado. Muchos meses después, el cuerpo de María fue encontrado enterrado en el jardín de su casa. Este es un dato, o sea, es un caso que he sacado de una sentencia de la Suprema, ¿no? Indique qué tipo de pruebas son las siguientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos
el acta del levantamiento de cadáver, tenemos la necropsia de ley, tenemos una declaración de un vecino quien escuchó discutiendo el día de los hechos a Ángel y María. Tenemos una declaración del hermano de Ángel, quien señala que en algún momento escuchó a Ángel amenazar de muerte a María si le descubría alguna infidelidad. También tenemos una declaración de un familiar que indica que Ángel llegó al pueblo un día después de la presunta fecha de la muerte de María, ¿no? Y también tenemos unas denuncias anteriores por violencia familiar, ¿no? Entonces ahí vemos que hay varias pruebas directas que están directamente relacionadas con el hecho central o con la hipótesis central que vamos a analizar en el proceso, que en este caso sería un delito de feminicidio, y también vemos varias pruebas por indicios, ¿no? Por ejemplo, el acta de levantamiento de cadáver y la necropsia de ley es evidente que son prueba directa de la muerte de María o de la muerte de una mujer, ¿no? Entonces estaríamos acreditando uno de los elementos del hecho delictivo, que es el dar muerte a una mujer, ¿no? Independientemente de hablar de por su condición de tal, que también necesitaría otro tipo de análisis, de prueba, análisis probatorio, pasemos al tema de si Ángel sería o resultaría autor del hecho delictivo. Acá no existe alguien que pueda decir, un testigo que haya visto, que haya matado a María, no existe, ¿no? No existe una prueba directa. Tampoco existe de repente un registro fílmico, un registro fotográfico que del preciso momento en el que Ángel haya podido matar a María, ¿no? Pero sí existen otros hechos periféricos que nos podrían llevar a la conclusión de que se ha cometido este delito y que este delito vincula o incrimina a Ángel, ¿no? Por ejemplo, tenemos la declaración del vecino, ¿no? Que el día del feminicidio existió una pelea y esta declaración, ¿qué es lo que nos decía el vecino? Que había escuchado, ¿no? Discutiendo a Ángel y a María, ¿no? Entonces, lo que nos lleva esta declaración es a probar un hecho periférico, que es que el día del feminicidio existió una pelea entre Ángel y María. Este es el hecho 1 o el hecho periférico que se ha podido probar. La declaración del hermano, ¿qué decía el hermano? Que en algún momento escuchó a Ángel amenazar de muerte a María si le descubría alguna infidelidad, ¿no? Entonces, vemos un indicio, otro indicio de un hecho periférico, ¿no? Que este indicio sería antecedente, ¿no? Antes del evento. Y este indicio nos lleva a determinar de que existieron amenazas previas a la efectiva muerte de María, ¿no? Después está la declaración del familiar, que sería un indicio subsecuente o un indicio posterior, ¿no? Que nos lleva a determinar que Ángel huyó del lugar de los hechos después de que se produjo la muerte de María, ¿no? Y tenemos otro indicio ahí, que también es un indicio anterior, que consistente en los antecedentes por violencia familiar, que también nos llevan a determinar este suceso de que Ángel tenía un comportamiento violento, ¿no? Entonces, concatenando todos estos indicios o estos hechos indiciarios, ¿no? Podríamos nosotros llegar realizando la inferencia lógica de que quien ha sido autor del hecho delictivo sería Ángel, ¿no? No existe otro contraindicio que pueda rebatir su responsabilidad, no existe tampoco razón por la que Ángel, si dice que María en realidad lo abandonó, que se fue, no existe motivo para que él se haya ido de la casa, se haya ido a vivir al interior del país, se haya llevado a los hijos, ¿no? Más aún, si él dice que María lo había abandonado, ¿cómo es que se explicaría? No podría explicarse lógicamente que el cuerpo de María haya sido encontrado, enterrado en esta casa,
¿no? Y que la fecha de la muerte guarde relación con el momento en el que Ángel se fue en realidad de la casa al interior del país, ¿no? Entonces todos estos indicios de manera concatenada, de manera concordante, llevan a determinar la culpabilidad de Ángel o nos llevan a concluir de que Ángel ha sido la persona que le ha causado la muerte a María, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el procedimiento que se tendría que usar para realizar una prueba por indicios, ¿no? Ahora sí, abrimos micro para todas las dudas que pudiesen haber quedado en el aire. A ver, empezamos con el doctor Hernán, a ver. Buenas noches, doctora Mary. No puedo activar el audio, el video, no sé por qué. A ver si me permiten activar el video. No puedo iniciar su video por el... Bueno, quería hacer una pregunta respecto a... Ahora sí. Ahí está. Listo, entonces, quería hacer una pregunta respecto a las pruebas por indicio, ¿no? ¿Qué sucede? De que en un hecho que se quiere probar, que es violación de la intimidad, donde el perito utiliza el consentimiento informado mediando el engaño, ¿no? O sea, no brinda ninguna información y, y hace que se le otorgue derechos sobre el evaluado, ¿viste? Entonces, al respecto, según Otto Randy, el psicólogo de Estados Unidos, en su libro Práctica de la Ética en Psicología Forense del 2017, él menciona, ¿no?, el principio de autonomía que ordena que las personas tengan el control de sí mismas y de lo que les ocurre, es prácticamente valorado en las culturas occidentales. Con respecto a las obligaciones de los profesionales de salud, el valor otorgado a la autonomía se refleja en la exigencia del consentimiento informado. ¿Qué sucede? El autor menciona, hay tres componentes del consentimiento informado: conocimiento, voluntariedad y competencia o capacidad, ¿no? Ahora, regresando al tema acá local, se presentó como prueba por indicio el marco legal de la guía, que dice, dentro del marco legal está la Ley General de Salud. La segunda prueba por indicio fue, se solicitó a la Oficina de Garantía de Calidad del Ministerio Público precise cuál es el marco legal del consentimiento informado que se usa en las guías que se utilizan en el ámbito judicial. La Oficina de Garantía de Calidad se pronunció y precisó, dijo que el marco legal del consentimiento informado viene a ser la Ley General de Salud y sus modificatorias. Esa fue la segunda prueba por indicio. Ahora, para corroborar estas dos pruebas por indicios, se solicitó a la Fiscalía se tome la declaración de la persona que emitió este certificado, esta información. Doctor Hernán. Sí. Doctor, sé lo más breve posible. Ya, voy a cerrar, sí, disculpen, voy a cerrar. Entonces ya, mi consulta es, al pedido de testimonio de la Oficina de Calidad, la Fiscalía dijo que no es útil, no es pertinente y no es convincente. Mi pregunta es, ¿el testimonio para corroborar esto es una prueba por indicios o no? O sea, el testimonio del jefe de la Oficina de Garantía de Calidad, que emitió este documento precisando que la Ley General de Salud es el marco legal. ¿Es un indicio o no es un indicio? Ese es su testimonio. Bueno, como hemos dicho,
los indicios o las pruebas que nosotros presentemos tienen que guardar relación con el hecho central, ¿no? Entonces yo creo que el rechazo respecto de la pericia o de la declaración que usted está tratando de introducir está siendo rechazado por un principio de, digamos que no sé si llamarlo de utilidad, ¿no? Pero que no, el juzgador, si es que el juez le ha rechazado o el fiscal, está viendo de que esta declaración en realidad no guarda relación directa con la hipótesis principal o con el hecho principal que se tiende a probar, ¿no? Sin embargo, y es un punto importante a raíz de su pregunta, los indicios, ¿no? Las pruebas indiciales que se vayan a presentar a lo largo del juicio oral, no solamente se pueden rebatir con un contraindicio o con una contraprueba, ¿no? Sino podrían también ser rebatidas a través de precisamente el contradictorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, presentan como contraindicio una declaración de un familiar allegado a la persona que está siendo procesada, yo como de repente Ministerio Público o como abogado del actor civil podría controlar esta declaración haciéndole las preguntas que considere pertinentes y resaltando frente al juzgador que ese testimonio no es idóneo, que ese testimonio no es imparcial, sino que existen elementos subjetivos o existen finalidades detrás de tal declaración o detrás de tal versión de los hechos, ¿no? Es decir, le hago ver al fiscal, al juez, perdón, señor juez, no puede usted valorar este contraindicio porque existe una estrecha relación entre la persona que está siendo juzgada y el declarante, ¿no? Con lo cual no es fiable la declaración del declarante. En este caso que usted nos pone de la pericia que se hubiese realizado, ¿cierto? Podría usted ofrecer la declaración de aquel perito, ¿no? Que ha realizado la evaluación psicológica. Y usted a través del interrogatorio, contrainterrogatorio, depende si sea la persona que ofrece o la que va a realizar el control de la prueba, podría hacer ver de que no se han cumplido los presupuestos o requisitos o las formalidades para recibir esa evaluación, ¿no? Porque no había habido o no existía un consentimiento informado que establece la doctrina, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo dos maneras de rebatir una prueba por indicios, presentando un contraindicio u otra prueba indiciaria, pero que rebaten las pruebas presentadas por indicio por la otra contraparte o los indicios presentados por la otra contraparte, o hacer un control a través del contradictorio de este indicio, ¿no? Y hacerle ver al juez de que no posee la entidad suficiente como para ser valorado por el juzgador. Excelente, doctora Mary Alonso. Muy bien, estimado doctor Manuel, que está activo su cámara. Ahora sí le doy pase para su pregunta. Por favor, lo más breve posible, siendo que es una sesión académica. Gracias, doctor. Muy amable. Doctora, una consulta. Mi consulta es la siguiente. Actualmente la Constitución, la ley penal, el nuevo Código Procesal Penal dice que todo medio de prueba introducido en un juicio penal tiene que tener todas las garantías de ley. Partiendo de esa premisa, en la actualidad, lo que estamos haciendo ahorita, una transmisión en vivo. En pandemia muchas disposiciones fiscales se han aperturado solamente con transmisiones en vivo que cualquier persona toma y le hacen las transmisiones en vivo. Entonces, Fiscalía ha desarrollado disposiciones de cualquier tipo, por ilícitos penales. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Las transmisiones en vivo son parte de medios de prueba. Entonces, si son parte de medios de prueba, las transmisiones, la ley dice que hay transmisiones asincrónicas, en vivo y grabadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo, para poder llevar a juicio ¿cómo le puedo decir? Ese derecho para ser sancionado o absuelto, tiene que tener la base, la fuente original? Si solamente
ha sido transmitida en Facebook y el Facebook desaparece, la fuente original desaparece y ya no hay medio de corroborar, o sea, no hay más medio de corroboración, solamente la fuente original, que es la transmisión en vivo. Y la fuente de transmisión en vivo es eliminada, se entiende que todo el medio de prueba desaparece y ya no hay medio de corroboración. Gracias, esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, acá hay que tener en cuenta un principio de preservación, ¿no? Así la fuente desaparezca, si yo, Ministerio Público, he levantado un acta, ¿no? De el Facebook, de donde se estaba transmitiendo, y he logrado grabar, se va a tener por válida el acta que yo pueda presentar respecto de la captura que he podido realizar o la extracción de este video o el grabado de este video, ¿no? Con lo cual, en la etapa de juicio oral, solamente podría yo presentar el video y estaría siendo, digamos que la fuente estaría siendo legitimada o estaría siendo corroborada a través del acta que se ha podido levantar, ¿no? De igual manera, yo he visto una serie de casos en los que no necesariamente es un fiscal, sino van a una notaría, se levanta registro de un hecho y se preserva a través de una filmación, de capturas de repente de pantalla, etcétera, y después esta acta se presenta, ¿no? Y si es que se borra la fuente original, en realidad ya se ha preservado el dato que se quería corroborar, o sea, se ha preservado el contenido del video, el contenido de la publicación, y existe un funcionario que ha certificado que dicho registro, dichas imágenes corresponden o son copia fiel del que se encontraba en internet o del que se encontraba en el Facebook, etcétera, ¿no? Con lo cual podría, a través de esa acta, incorporarse ese elemento de prueba que consistiría en la información o en la publicación de Facebook, o de fotos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma como se podría hacer, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que no podríamos exigir que sea la misma fuente de donde ha salido el video, porque pues es fácil de borrar, de hackear una cuenta, de eliminar, ¿no? Pero lo que tendríamos que nosotros de repente buscar en un caso similar es que se acredite que un funcionario público haya dado fe de que esa imagen era tal cual o esa foto era tal cual, ¿no? Porque si no existiese eso y solamente fuese la palabra de una de las personas o una de las partes que presenta el registro de la filmación, pues nos quedaría dudas de si ha sido editada, no ha sido editada, si ha sido tal cual estaba respecto de la fuente que ya se eliminó, ¿no? Entonces podríamos de repente atacar la idoneidad de ese medio de prueba, pero no podrían de plano rechazarnos ese medio de prueba. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Alfredo Quispe. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, por favor. La pregunta precisa. Adelante. Doctora, buenas noches. Doctor colega, buenas noches. Muchas gracias. Excelente exponencia. Doctora, quería hacer como una duda. ¿Se podría considerar, digamos, como prueba por indicio un video y a la misma ofrecerle a la persona que aparece en el video como testigo, de acuerdo a la materia de investigación? Tal vez tendría la fiscalía que está a cargo de la investigación valoraría en este caso. Muchas gracias, doctora. Gracias por la pregunta, colega. Dependiendo de qué video sea, ¿no? Para hablar si es de una prueba directa o de una prueba por indicios, ¿no? Si en el video se ve un hecho, no es el hecho principal que se tiende a probar, pero si es un hecho periférico, podría presentarse como una prueba por indicios, ¿no? Ahora, usted me pregunta si es que podría presentarse al mismo tiempo el video y la declaración de la persona que aparece en el video. Pues ello depende de qué es lo que vaya a aportar el testigo, ¿no? Porque puede ser que el testigo vaya a aportar información
de los momentos previos al registro del video o los momentos posteriores, o de repente ha escuchado mejor qué es lo que se han dicho, qué es lo que ha pasado, que dar mayor detalle del evento, cómo se ha realizado, ¿no? En ese caso yo creo que no le tendrían por qué rechazar, ¿no? Pero tendría que saber argumentarlo por qué es útil, pertinente, porque si no el juzgador podría decir, no, es sobreabundante y no me sirve. Pero si es que usted acredita, o mejor dicho, usted argumenta de manera contundente de que es importante, además del registro de la grabación, tener la declaración de esta persona porque nos va a brindar mejores detalles o mayores detalles o detalles que no se ven en el video, en ese caso no tendrían por qué rechazarle ambas pruebas, ¿no? Tanto la prueba del registro de la filmación como la declaración de las personas que aparecen ahí. Excelente, doctora. Y damos pase al suboficial. A ver. Sí, ¿cómo está, suboficial? Buenas noches. ¿Está activo su audio? No sale Buenas su... noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Mi pregunta va respecto a la pregunta que hizo otro compañero hace unos minutos respecto de, por ejemplo, y esto sucede bastante en la policía, cuando se rompe la cadena de custodia o se vulnera la cadena de custodia, por ejemplo, y todavía no se ha hecho la transcripción, por ejemplo, de un video, ¿no? Sucede que en el traslado puede darse el supuesto en el que si es, por ejemplo, un disco que contiene unas imágenes, un video, ¿no? Usando una aguja, ¿no? Penetran lo que es el sobre que contiene, que está lacrado, ¿no? Y raspan, pues, el tema del disco, ¿no? Y lo inutilizan definitivamente. Entonces, al momento que desean hacer la visualización de las imágenes, ya no es posible definitivamente, ¿no? Entonces, mi pregunta iba en torno a, ¿es posible subsanar esto? Porque definitivamente debe haber alguna copia, pero ya no se puede volver a hacer una nueva cadena de custodia, volver a hacer entrega de este medio probatorio. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este caso? ¿Cómo se podría subsanar esto? Tal vez por parte del Ministerio Público y también desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Gracias. Gracias por su pregunta. Yo creo que va a depender mucho de la etapa en la cual nos encontremos, ¿no? Si es que estamos de repente en diligencias preliminares, en investigación preparatoria, tendría que subsanarse este tema y correr una nueva cadena de custodia, o también una de las partes, quien tenga el video, podría ofrecer de manera directa el video, ¿no? Y posteriormente ya se podría mandar a peritaje para ver si el video no ha sido alterado, y también se tendría que realizar una diligencia de visualización y transcripción del video, ¿no? Entonces, en ese caso se podría subsanar. Si es que nos encontramos ya en etapa de juicio oral, ya se han admitido las pruebas, ya se están por actuar, yo creo que en ese caso sería muy difícil, no digo que imposible, pero sería así muy difícil que el juzgador acepte un nuevo video, ¿no? Porque tendría que pasar por todo este procedimiento de corroborar que sea el video tal cual estaba antes, que sea el video tal cual se haya transcrito de repente en el acta, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil que un juzgador acepte actuar un medio de prueba cuya cadena de custodia se ha roto, ¿no? Ahora bien, podría ser el caso de que tenemos el video ahí, ¿no? Está de repente en un sobre, pero sabemos, o al momento de proyectarse en el juicio oral, pues no hay imagen, la han borrado, han utilizado algún instrumento. Entonces, en ese caso, subsistiría el acta que se tiene ahí, ¿no? Y la lógica que tendrían que aplicar ahí es que frente a la imposibilidad de la visualización, se lee el acta de registro que se haya podido levantar al momento o en la etapa previa de investigación preparatoria, ¿no? Es tal cual funciona de repente con las declaraciones testimoniales. Solo en caso de que no se pueda llevar a una persona a juicio, de repente la persona ha muerto, ¿no? Y en la etapa previa digamos que se han respetado todos los derechos de las partes,
se ha citado al investigado, a su defensa, a todas las partes, y se ha llegado a recabar la declaración de un determinado testigo, podría excepcionalmente leerse esa declaración en juicio oral, ¿no? Siempre y cuando se hayan preservado los derechos de defensa y solamente en caso de que sea imposible llevar la declaración del testigo, ¿no? Sucedería semejante con el video. Si es que el video no se pudiese visualizar, en ese caso se daría lectura al acta de transcripción, ¿no? Pero obviamente que podría ser que la parte, el denunciado, el procesado, qué sé yo, no haya sido debidamente notificado. Entonces, evidentemente, ahí va a cuestionar también la realización la actuación de esa prueba, ¿no? Por haberse restringido su derecho de defensa, ¿no? Pero todo va a depender entonces del caso en concreto. Excelente, doctora. Y para finalizar, ahora sí puedo pronunciar de manera correcta. Doctor Lois Joseph. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Y a todos los presentes. Buenas noches, River. Gracias. Mire, yo tengo una pregunta que surge a raíz de lo que mencionó el colega antes de Ley General de la Salud, ¿no? El Código Procesal Penal señala que no son objeto de prueba ni las resoluciones, ni las disposiciones, ni las normas legales, ¿no? No son objeto, ni los hechos notorios, obviamente, ¿no? No son objeto de prueba. Pero cuando se desarrolla un juicio, sucede así, ¿no? Alegatos de apertura, actuación probatoria. En la actuación probatoria es interrogar testigos, cuando hay lectura documental es solamente leer, dejar constancias, y luego alegatos de clausura, ¿no? Es básicamente el desarrollo de un juicio. Pero si yo considero que un determinado hecho puedo probarlo, o sea, hay ahí un elemento probatorio, sea indiciario, sea directo, indirecto, pero puedo reforzar esa teoría por una disposición que se dio en el decurso de la investigación preparatoria, por una resolución que salió de repente, ¿no? Por una norma legal, así como es el colega, ¿no? La Ley General de Salud y él quiere introducir por un testigo. Si es una norma y la norma efectivamente dice eso, no tendría por qué necesitar el testigo. La norma lo dice, ese es un hecho, ¿no? Absoluto, no necesita prueba. Pero ¿en qué momento de mi juicio introduzco yo esta información como prueba, ¿no? O sea, como un hecho probado, porque no es objeto de prueba, es un hecho probado. ¿En qué momento, si cuando doy mis alegatos de apertura, es prácticamente un discurso de cierre y me dirán, no, pero eso no se actuó en la etapa probatoria? Entonces, no sé, me surgió esta duda, ¿no? Sí, gracias por su pregunta interesante, colega. El momento oportuno para que yo pueda resaltar algún hecho que no ha sido objeto de prueba, porque la ley me dice que no es objeto de prueba, como por ejemplo podría ser una norma, es en mis alegatos de clausura, ¿no? Yo recuerdo que tuve un caso que la fiscalía llevó a una serie de funcionarios de una empresa del Estado, ¿no? A juicio por el delito de peculado, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y que este caso se hubiese tenido que archivar en preliminar nada más, leyendo uno o estudiando las normas laborales, ¿no? Porque la norma laboral facultaba a que existiese una especie de convenio entre el empleador y el trabajador y se le brindase una especie de compensación para la constitución de una nueva empresa, ¿no? Entonces ese era el caso en realidad. Entonces evidentemente que como yo necesitaba notar que existían normas que me facultaban a realizar la actuación que habían tenido los funcionarios que estaban siendo procesados, no lo podía probar en juicio, pero el momento en el cual yo solté ahí todas las normas habidas y por haber fue en mi alegato de clausura. Ahí le dije, señor juez, mire, este caso se hubiese cerrado con tal norma, ¿no? Y es más, proyecté en las diapositivas las normas que se aplicaban al caso, ¿no? Y al momento de sentenciar, fueron absueltos estos funcionarios y ahí el juzgado colegiado también invocó las normas que muchas de ellas yo las había invocado, ¿no? Entonces, no es necesario que se pruebe, ¿no? Nos saltamos esa etapa porque ya se supone que son conocidas por todos, pero sí yo puedo
al momento de mi cierre, darle énfasis a ciertas normas, o al ROF, o al MOF, o a cualquier hecho que no ha sido probado, ¿no? Porque eso fundamentaría cuál es mi postura respecto del caso en concreto, ¿no? Excelente, doctora María Alonso Vela Patiño. Muchísimas gracias por sus brillantes exposiciones, como siempre. Y doctora, que tenga un excelente fin de semana, que Dios le bendiga. Ya nos estaremos viendo nuevamente con Audiápolis. Muchas gracias, Reader. Muchas gracias a Audiápolis, gracias a todas las personas que se han conectado. Y ya tendremos próximamente una clase sobre prueba nueva. Por ahí estaba viendo algunas preguntas sobre prueba nueva, así es que les invitamos al siguiente curso que va a ser de prueba nueva, ¿no? Y bueno, será hasta esa oportunidad. Gracias y excelente noche para todos y cada uno de ustedes.